No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Tenemos con nosotros al doctor Julio Landrón, médico cirujano, ortopeda, traumatólogo y exdirector de la Sociedad Dominicana de Ortopedia. Actualmente es director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación y aquí estamos a plena disposición de cada uno de ustedes y de la ciudadanía. Doctor, hoy estamos a un mes de la tragedia del Jet Set y unas 189 personas fueron rescatadas, las cuales fueron llevadas a diferentes centros hospitalarios, dentro de los cuales estaba el traumatológico Ney Arias Lora. Como director, ¿cómo se entera de la situación? ¿Cuándo comienzan a recibir pacientes? El tipo de atención que se da en estos casos. Sí, bueno, este ha sido uno de los principales siniestros que hemos tenido en nuestro país y realmente el que más luto, el más enlutecido toda la ciudadanía, toda la población dominicana y el mundo. Realmente nosotros nos enteramos alrededor de las 2 y tanto de la mañana, casi 3 de la mañana, a las 3:15, 3:30, iniciaron a llegar las ambulancias a nuestro centro. Inmediato nosotros tenemos lo que es un equipo de emergencia que se activa cada vez que hay cualquier tipo de situación. Primordialmente, ustedes saben que nosotros estamos manejando más del 60% de los accidentes de tránsito del país. Y los fines de semana es prácticamente como si fuera una guerra. Nosotros ingresamos de 45 a 55 pacientes con traumas severos todos los fines de semana. Por eso tenemos que tener activo permanentemente un equipo de respuesta para esta emergencia. Esto ocurrió un martes, miércoles. Sí, martes en la madrugada. Porque regularmente nosotros en la semana no recibimos ese volumen de pacientes, pero cuando nos comunica la emergencióloga de nuestro centro de que tenía más de 15 ambulancias en ese momento, ahí mismo activamos lo que es el comité de emergencia y acudimos todos, incluyendo a nosotros como director. ¿En qué momento, primero, cómo usted recibe la noticia de lo que está pasando, no en el centro, sino de lo que pasó en el lugar, en Jet Set? Y si lo recibe estando en la clínica o en qué momento es que se dan cuenta de lo que está pasando. De la magnitud. Realmente, bueno, yo particularmente me di cuenta en cama. O sea, el hospital no fue informado previamente a que llegaran las ambulancias de lo que había sucedido. No fuimos informados de que había realmente esa emergencia. De esa magnitud. Previamente a yo enterarme. Después si nos informaron, cada vez que el 911 va a trasladar a uno de los pacientes, ellos se comunican para que el hospital esté preparado de que va ese paciente, esa persona. Después de ahí, después que se activó todo a nivel nacional, ya todo va circulando, claro está. Pero usted decía que se enteró en su cama. Sí. Así. Cuando lo llama la emergencióloga. La emergencióloga me llamó posteriormente a yo enterarme. Yo comienzo a llamar y ahí entonces recibo la llamada de ella. Y ahí es que nos enteramos de esa situación. ¿Cómo se enteró usted? Bueno, primero lo vi en las redes. En las redes se desplomó techo, no se sabía, porque comenzaron a publicar. Realmente, tú sabes que en este siniestro, y es algo que debía de incluso valorarse e investigarse, hubo muchos familiares, amigos, choferes o compañeros que en ese momento no estaban dentro de la discoteca, que fueron a auxiliar a personas que estaban atrapados. Incluso nosotros tuvimos 2 casos, uno de ellos que pudo lograr ese joven llamar a un amigo a la casa que estaba acostado, ir con un gato, subir uno de los bloques de los muros y sacarlo de debajo de los escombros. Aparentemente puso la localización, algo, y los arrastró y lo lleva donde nosotros a través de una ambulancia. O sea, hubo unos héroes también que no pertenecían ni a los médicos ni a la parte de emergencia, equipo de emergencia, que sería importante identificarlo porque fueron los primeros casos que nos llegaron a nosotros, que fueron extraídos no por el equipo de emergencia, sino por personas que estaban alrededor de él. ¿Y ese caso en particular, usted tiene conocimiento de si sobrevivió la persona finalmente? Sí, estuvo con nosotros. Nosotros hasta el día de hoy tuvimos 23, eran 22 que llegaron esa misma noche, antes de las 4:30, 5 de la mañana. Nosotros fuimos uno de los centros que recibimos más pacientes con mayores traumas importantes. Y una 23ª paciente que llegó, hija de una anestesióloga, que estaba en otro centro de la red, pero decidieron que como su madre estaba con nosotros y la habíamos operado del antebrazo, querían estar en el hospital Ney Arias Lora. 23 casos
de este siniestro nosotros recibimos. 23 Aparte casos. del personal médico, doctor, ¿están nuestros hospitales y tienen los hospitales las maquinarias, los equipos necesarios para atender una catástrofe como esta? Bueno, evidentemente hubo una respuesta. Se critica mucho permanentemente la red pública, primordialmente la red pública de salud, pero nosotros dimos una respuesta muy positiva. Se puede decir de que nuestros centros de salud están altamente capacitados y preparados. Muestra es lo que tenemos ahí. Señores, miren, los pacientes que nosotros recibimos todos son de alta complejidad, de alta magnitud, de altas fracturas y lesiones de muy alta energía. Fue un desplome completo de varios techos, porque estamos hablando solamente de un techo, pero es de varios techos, iniciando incluso por las luces que tenía ese local, los plafones y de por ahí hasta lo que es la losa, el cemento. Y nosotros tener la cantidad, cientos y tantos pacientes, la mayoría en la red pública de salud, y prácticamente tener mucho menos, qué sé yo, de un 5, un 3% de mortalidad, eso nos llama mucho la atención de que nuestro país en la parte de salud estamos muy preparados. Eso es bueno saberlo. ¿Algún testimonio de algunas de estas personas que fueron la forma, el mismo tema? Porque, a ver, me están tratando bien el tema de la salud, me hicieron cualquier cirugía, pero también tenían la atención psiquiátrica. Fíjate, todo. Cuando nosotros llegamos alrededor de las 3 y tanto de la mañana, antes de las 4 de la mañana, todos estos pacientes, claro, hay un protocolo de manejo, de que en un triaje se clasifican cada uno de ellos, pero la lesión era tan importante, prácticamente de 15 pacientes de estos, que los médicos tuvimos que dejar un médico en cada uno de los pacientes asistiéndole, todo en shock hipovolémico, un sangrado importante que se produjo tanto interno como externo por las fracturas abiertas, lo llevó a la mayoría de estos pacientes a estar en shock hipovolémico. Además, por estos pacientes se cumple un protocolo que se estabilizan, pero hay que llevarlo a hacer imágenes de radiografía, imágenes de tomografía y otras resonancia. Dicho sea de paso, nuestro centro de salud tiene todo este servicio 24 horas. Claro. Hay centros incluso, sin minimizar, privados, que usted llega y usted tiene que esperar al día siguiente para hacerse una resonancia o para hacerse una tomografía. Nosotros tenemos todos los servicios de emergencia y gracias a esto. Que por eso es importante también que la gente identifique el tema de los hospitales traumatológicos, porque esa es una de las características de poder tener acceso a las herramientas que se necesitan para identificar fracturas graves o es la realidad y realmente la disposición del presidente de la República de tener una red de trauma en el país es positivo y es realmente importante. Déjeme decirle, este siniestro, ni Dios lo quiera, hubiese ocurrido en una parte del interior del país y se mueren la mayoría de los pacientes que fueron trasladados. Esa es la realidad. Ay, Dios Por la prontitud que llega, recuérdense que existe lo que es en trauma la hora dorada. Esas primeras 2 horas después de usted tener un accidente, en este caso de la hora dorada, o un siniestro como este, es vital. Para entre la vida y la muerte está ese tiempo de la atención y de usted poder estabilizar. Dentro del hospital, doctor, ¿había algún protocolo ya establecido para casos de esta magnitud? O sea, hay un protocolo, el código, no sé, como uno ve en las películas y en la serie, código morado, yo no sé, que es como lo más grave. Alfa. No, lo morado, que es como lo más grave. Código morado, no sé. Aquí existe el código rojo, cuando hay un código rojo realmente, pero lo que quiero decir, para esa magnitud de lo que pasó, en lo que como usted dice, habían 15 casos que debían ser prioritarios y hubo que dejar médicos con cada persona. Hay unos códigos, había un protocolo ya establecido. Claro, hay un protocolo establecido desde que usted llega, existe lo que es el triaje, donde usted clasifica. Nosotros somos uno de los centros que tenemos especialistas. Claro. Existe residencia médica, pero nosotros tenemos especialistas desde la formación, de la creación de este hospital, es un hospital de especialistas. Hay lugares que usted llega y lo puede recibir un residente, lo puede recibir un médico general. Nosotros en el hospital Negralo lo va a recibir un especialista. Y este especialista con capacidad, desde el emergenciólogo hasta el neurocirujano, con capacidad resolutiva de inmediato de cada uno de los casos primordialmente de trauma que nosotros se nos presenta. En este triaje usted clasifica cuál paciente usted va a asistir, cuál paciente necesita una atención primaria,
por encima del otro. Un paciente que usted lo examina y ve que sus signos vitales están normales, lo que tiene una pequeña herida, está consciente, está orientado y no tiene ningún riesgo inmediato de su salud, bueno, pues usted tiene que ese paciente clasificarlo a una área, una etapa secundaria a aquel que sí ya usted lo ve, que está en hecho hipovolémico, que está pálido, que está hipotenso, que está sangrando y que sí necesita una atención de inmediata para preservarle la vida. Claro. Doctor, le preguntaba de las personas que atendieron, ¿cuántas quedaron con heridas leves? ¿Cuántas con lesiones que quizás le puedan tener alguna dificultad de movilidad? Bueno, fíjate, la mayoría de ellos tuvieron trauma cráneoencefálico severo, traumas vértebromedulares y estos traumas por aplatamiento también de miembros inferiores, miembros superiores con fracturas expuestas y lesiones importantes que tuvimos que operar. Nosotros operamos 17 de estos pacientes, pero lo que no realizamos procedimientos quirúrgicos tenían un aplastamiento de una magnitud tal que hicieron lo que se llama rhabdomiólisis. Estos son importantes lesiones que se producen a nivel muscular por el aplatamiento, produce la liberación de hemoglobulina y cierta toxina que te afectan el riñón. Tuvimos que dializar 9 de estos pacientes porque el riñón se trancó, el riñón pacientes no orinaban y lo que orinaban del color café, del color de este micrófono, color muy oscuro por el taponamiento a nivel de los glomérulos en los riñones. Por la gracia de Dios, todos respondieron a la diálisis y a las transfusiones que se le hicieron a todos ellos, personas jóvenes, decirles que la edad comprendía entre los 35 y 48 años, todos los que nos llegaron a nosotros. Eso fue un punto también importante para la recuperación de estos pacientes. Y sí, quedaron varios con lesiones importantes a nivel de miembros superiores y miembros inferiores, pero la lesión más importante que estas personas van a tener es el problema de salud mental, problema psicológico. Wow. Realmente desde el inicio usted veía a los pacientes, no me deje morir, doctor, ¿qué le pasó a mi hermana? ¿Qué le pasó a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, a mi amiga? O sea, una desesperación, un terror todavía sentían y todavía sienten cuando nosotros lo hemos visto. Yo conocí de un caso de una persona que pudo salir, fue de los primeros que se reportó en hospitales, no estuvo allá, estuvo en otro hospital, en Santo Domingo Oeste, y ese muchacho duró 3-4 días interno, pero por temas psiquiátricos, porque lo único que escuchaba era gritos. Dios mío. Lo único que escuchaba era gritos. Qué fuerte. Yo quiero saber, doctor, usted como director de ese hospital, ¿cómo usted califica la coordinación del hospital y las instituciones involucradas en estos temas de emergencia como el 911 y la Policía Nacional? Bueno, muy positiva, realmente una respuesta bastante rápida. Lo único es que también la hora no benefició para el transporte rápido de las ambulancias, pero hay que sí tratar de incursionar más lo que es las aeroambulancias. Nosotros que tenemos un helipuerto, es importante de que... Y ahí mismo cerca hay un... Y también está Rigüero, pero tenemos que necesariamente tener lo que son los servicios aéreos para estos pacientes, poder de forma rápida también trasladarse. Sí nos benefició la hora, como decía, las rutas que se diseñaron para la rapidez con lo que a las ambulancias fueron llegando. La coordinación, tenemos nosotros que felicitar al equipo que coordinó, que pudo hacer una distribución, clasificación, para que estos pacientes llegaran a los lugares donde le podían atender, apretar las atenciones a un 100% a esa hora de la noche, que es una hora donde prácticamente la población, más del 80% está durmiendo. No, y también usted hablaba algo muy importante, que si la tragedia hubiese sido lunes o domingo en la noche, quizás hubiese complicado porque ya los hospitales tienden a estar saturados, congestionados por la gran cantidad de accidentes que pasan durante el fin de semana. Es así, bueno, los fines de semana nosotros duplicamos la cantidad de pacientes, ya regularmente se reciben de 120 a 150 pacientes diarios. Los fines de semana, primordialmente domingo en la noche, lunes en la madrugada, se reciben por encima de los 300 pacientes en emergencia y además los ingresos también aumentan porque son casos verdaderamente importantes. Hay una cantidad, hay un porcentaje que usted pueda recordar o que lo identifique de cuántos de esos pacientes son
de accidentes de tránsito? Me imagino que la mayoría. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos un hospital de trauma Sí. y más del 80-85% de los pacientes que nos llegan son todos de trauma. No solamente de accidentes, sino también de trauma, de caída de altura y otro tipo de lesiones, riñas y esas cosas. Sí. Doctor, ¿qué le diría usted a esas personas que, porque yo en algún momento de muchacho, recuerdo que tuvimos un accidente en carretera hace muchos años, y lo que yo recuerdo de eso, y recuerdo de historias de gente que tiene accidentes, es gente que decía, no me lleves a un hospital, llévame a tal clínica, llévame a esta otra clínica. ¿Qué le diría usted a esas personas, y más con la importancia de un hospital traumatológico como el Ney Arias Lora? Fíjate, cada quien hay que respetarle el derecho de su decisión. Pero a mí que me lleven a un hospital. Sí. ¿Por qué? ¿Pero a cuál, ¿Por qué, doctor? No, que me lleven a cualquier hospital. ¿Por qué? A cualquier hospital. ¿Por ¿Por qué? qué? Bueno, en un hospital usted tiene, y realmente se han mejorado bastante los servicios. No es el hospital aquel, por ejemplo, cuando yo me formé en el hospital Darío Contreras, pero el hospital Darío Contreras, Ney Arias Lora, el hospital Profesor Juan Bosch, que son los hospitales de trauma principales en nuestro país, ahora el hospital de Asua, en Taiwán, al lado de Taiwán. Son centros de salud que tienen todo el equipamiento y todos los recursos humanos más calificados de cualquier otro lugar. Pero ¿qué sucede? Que en estos centros de salud de forma obligatoria hay un equipo de servicio sí o sí, primordialmente en estos hospitales de tercer nivel. Un equipo, como le decía hace un momentito, de especialista altamente calificado y que tiene todo el equipamiento necesario. Lamentablemente, ya sea por recursos económicos o por sostenibilidad, una gran parte de nuestros centros privados no tienen todo este equipo completo en el hospital. Nosotros tenemos lo que llamamos las guardias presenciales. Guardia presencial es que el especialista tiene que hacer presencia en el centro de salud. Tiene que dormir en el centro de salud, Claro. pernotar en el centro de salud. Pero a nivel privado, ninguno de nosotros como especialistas, a menos que no tengamos una emergencia, estamos per se permanentemente. Usted puede tener en los centros privados un intensivista, un emergenciólogo, pero permanentemente usted no tiene el cirujano ahí durmiendo, el ortopeda, el neurocirujano ahí durmiendo, llaman, como sí lo tenemos nosotros. Además, nosotros tenemos en los centros de salud mayor capacidad de recursos humanos y mayor capacidad de lo que son la hotelería, que dicho sea de paso, habitaciones, lo que dicho sea de paso decirle de que estos centros de salud, y lo invito a que pasen por el Ney Arias Lora, no tenemos nada que envidiarle a ninguno de los centros de salud privados de la región, no solo del país, sino de toda la región completa. Y el equipamiento, el temor importante antes de decir, bueno, pero si me llevan a una sala de cirugía de un hospital quizás no tiene la asepsia, la antisepsia y el equipamiento para mantener mi signo vital y para sostenibilidad de la vida. Pues sí, nosotros sí lo tenemos. Entonces yo lo que les recomiendo de que cualquiera que tenga un accidente, primero llamar al 911. El servicio del 911 es vital porque son personas calificadas y que van a movilizar adecuadamente a las personas que tienen la eventualidad, que tienen el accidente que se haya presentado, que se le pueden producir, como se ha producido, muchas lesiones en la movilización inadecuada de estos pacientes. Y número 2, tienen que llevarlo al centro de salud más cercano. Si usted tiene un accidente en un lugar X, lejano del Hospital Ney Arias Lora o del Darío Contreras o de cualquier otro centro de tercer nivel, usted tiene que llevarlo a un centro de primero o segundo nivel más cercano, porque allí lo van a estabilizar. Y después que usted lo estabilicen, que es lo que le puede causar la muerte, o si tiene alguna obstrucción a nivel respiratoria, le van a eliminar esa obstrucción, ya usted con mayor facilidad y mayor garantía lo pueden trasladar. Incluso nosotros, cada vez que nos van a trasladar un paciente que se comunican de uno de estos centros de segundo nivel, le decimos, oye, asegúrame la vía aérea, asegúrame que el paciente esté estable, el paciente tiene que llegar vivo donde nosotros. ¿Y por qué decimos el paciente tiene que llegar vivo donde nosotros? Porque si nosotros tenemos la estadística, nos dice la Organización Mundial de la Salud, que somos uno de los países que más mortalidad tenemos por accidentes de tránsito, se está hablando de que prácticamente 60 pacientes por cada 100,000 habitantes mueren en nuestro país, pero cuando usted va a la estadística del hospital que nosotros manejamos, el Hospital Ney Arias Lora, usted ve de que de estos ingresos y de estos pacientes que llegan, el 98%
sale vivo de nuestro hospital, significa que usted tiene un 98% de posibilidad de usted, a pesar de tener un accidente de tránsito importante, usted recuperar la vida posterior a esto. Muy bien. Doctor, Eso es de verdad que El- le el- agradezco. No, pero previo, el promedio, porque el promedio de las personas que llegan por trauma por accidente de tránsito, el promedio de edad, ¿cuál es? Regularmente ha ido disminuyendo, pero nosotros la mayoría que tenemos de los pacientes son de 19 a 30 años, 35 años. Es la edad adulto edad más joven, la productiva. edad más productiva, la edad que motoriza la economía del país. Y realmente hay que entender que no solamente es la atención y que quede vivo el paciente. Hay secuelas importantes donde esta persona puede durar meses sin volver a integrarse a la vida productiva. Claro. Entonces ahí viene lo que es la fisioterapia, la rehabilitación y toda esta parte, otras cirugías que se le puedan hacer a los pacientes, y eso también nosotros tenemos que valorarlo. Sí debemos destacar de que hay un esfuerzo importante del Estado con relación a la educación vial, que dicho sea de ¿Usted paso, cree, doctor, no se meta ahí, usted va bien? Pero ¿Cuál pero es el esa es la esfuerzo? opinión del debe, doctor. debe de motivarse, y más lo que es la educación por la parte secundaria. Nosotros ya a la edad que nosotros tenemos, escuchamos y cosas, pero no es fácil educarnos a nosotros después que crecimos Claro. montándonos sin casco en un motor. Porque así es que es más chulo, así es que es más Que la rápido, así es que cultura sentimos más la lleva- brisa. Montarnos en un vehículo sin el cinturón de Cinturón. seguridad, a pesar de que sabemos que el 68% de tener un cinturón de seguridad de 3 puntos y usted tiene un accidente, hay un siniestro, usted puede preservar la vida. Sí. De no consumir alcohol, nosotros guiando, pero vemos que ese es el único país que queda en el mundo donde usted olímpicamente se para en un lugar, en un Sí, un drive-thru. alcohol Tomar en la row, algo calle. así, no sé cómo se llama. Sí, Y dice, dame una cerveza, Pero pero usted, esa cerveza, usted la pide desde su desde carro, su carro. se la venden, usted y la maneja agarra así. y va. Exacto. Maneja con la botella Exactamente. afuera. Pero lo más grande es que te para un... Centro, en el señor. centro de la ciudad. Pero te Ceniza. para un policía más adelante y no te llama la atención o no te multa por la botella. No. Te multa porque no tiene cinturón. Cuando No, deben porque de- tiene el celular en la mano. o te tienes que retirar. Eso es otro tema. Que El también testeo. sí. Señores, Claro. el 48% en Europa demostrado de los accidentes de tránsito tenían el celular abierto. Tenían un mensaje o estaban mirando un video o un algo en YouTube, de una de las redes. Entonces, esa parte del testeo, usted guiando, usted pierde completamente Sí. la visibilidad cuando usted baja la cabeza para usted contestar un mensaje. Y la atención no está en el guía. Sí. La atención no está en el arma de destrucción masiva que usted lleva manejando, hermano. Claro. ¿Qué es eso? Yo quiero saber Ay, Dios mío. una opinión suya de qué se debe hacer en un caso como la tragedia que sucedió cuando uno ve a una persona que necesita ayuda. O sea, ¿es una acción correcta que las personas quieran rescatar por sus propios medios a un accidentado de esa magnitud o tiene que esperar necesariamente que le rescate el 911? Bueno, de nosotros realmente debe haber una concientización y entrenamiento en lo que son los primeros auxilios. Porque aquí Aunque somos especialistas realmente en eso. las redes han cambiado tanto que usted puede ver algo ahí y mejor las personas se detienen a estar grabando Ay, ay, ay. y no ayudar. Sí. Lo que sí que usted debe en la movilización tratar de preservar la movilización para un personal capacitado. Ahora, el usted de congestionar hasta con un dedo lo que son las vías aéreas, la lengua, a veces por el estado de inconsciencia, la lengua se va hacia la parte posterior, te tapa parte de lo que es la parte ventilatoria, la glotis, y te puede producir una obstrucción que te llevaría a la muerte. Y además, usted revisar rápidamente, si tiene algo cortante, quitar la ropa completa de esa persona para ver si tiene algún tipo de lesión que esté sangrando. Sencillamente con usted o quitarse el cinturón o con Torniquete. algo de un trapo, una tela, algo, usted hacer en forma de un torniquete, usted apretar el miembro por encima de donde está la herida, usted va a preservar la vida de este paciente en lo que tiene que ver en un shock hipovolémico por una hemorragia y en la parte de las vías aéreas, que es lo más importante que hay que preservar. Y hablando de un choque hipovolémico, el tema de la sangre y de la disponibilidad en ese momento que se estaban recibiendo las víctimas, ¿cómo se manejó ese tema ahí en... Mira, en qué el bueno que centro? me habla, porque yo hace mucho que he querido mencionar y ojalá que se tome La esta mandé la parte. pregunta. La El aprovechaste. 911, Yo el quiero decir, 911 viene se lo he a los directores, a los que dirigen,
se lo hemos recomendado, debe de tener sangre O negativo. El O negativo es el donador universal. Entonces, si usted necesita sangre en el momento de que el paciente tiene una lesión importante y ha producido y está en shock hipovolémico y usted no puede recuperar la volemia ni con solución, con suero, ni tampoco con plasma, usted necesita sangre porque sangre se sustituye con sangre. Entonces nosotros tenemos, ojalá que podamos tener la mayoría de las ambulancias con un equipo, un nivel que pueda tener 2 o 3 unidades de sangre O negativo para que en el traslado de este paciente, pueda irse transfundiendo en lo que llega al centro de salud. En la pregunta que me hacía, nosotros tenemos, claro está, el hemocentro que está funcionando, pero nosotros como hospital, hacer un hospital de trauma, podemos decir, el equipo de voluntariado de donantes más importante que existe en el país. Nosotros tenemos 3 neveras de preservación de sangre, que incluso, y los demás directores de hospitales, algunos que me estén viendo lo saben, somos uno de los hospitales que le facilitamos sangre casi a todos los hospitales de la República, del Gran Santo Domingo primordialmente. Genial. Y en esa parte nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Incluso nosotros, cuando llegaron los pacientes del siniestro que se produjo, comunicamos a la población que no había que buscar sangre, ni había que buscar nada, porque el hospital tenía toda la herramienta y los recursos necesarios para poder garantizar y preservar la vida de estos pacientes. Que dicho sea de paso, ahí mismo decirle, y debo de decirlo porque nosotros crecimos viendo los hospitales con vocación de quiebra, viendo los hospitales como barril sin fondo, que nosotros somos uno de los hospitales que tenemos ya prácticamente, tenemos 4 años en 0 deuda y financieramente autosostenible. Pero líder, Felicidades. El presidente va a tener que hacer con usted lo que hace con varios funcionarios, ponerle otros hospitales también para... No. Sí, líder, para que lo levante. Donde lo encontremos, tratamos de hacer lo que nos corresponda. Gracias al doctor Julio Landrón, el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, que estuvo con nosotros dando importantísimas informaciones de lo acontecido y de cómo se manejó el hospital y todo el cuerpo médico, que dicho sea de paso, les reconocemos esta labor que realizaron y en nombre, no conozco a las personas que fueron atendidas ahí, pero me endilgo la responsabilidad de que en nombre de ellos darle las gracias por esta loable labor que realizaron en estos días. No, y gracias a ustedes por la invitación. Tampoco puedo irme sin decirle de que prácticamente el 50% de estos pacientes no tenían seguros médicos. Y nosotros como hospital cubrimos el 100% de todos los gastos de cientos de miles de pesos. Y esto es importante, porque ustedes saben de que ahora mismo hay lugares que le dicen tiene que hacer un depósito. ¿Quién anda con 100,000 pesos en los bolsillos, 50,000? Claro. Imposible. Bueno. Y más cuando se le pierde toda la documentación. Y realmente también tenemos que tratar de que la humanización y el derecho a la salud es algo importante y nosotros tenemos que lo que estamos dirigiendo en este momento garantizarlo. Muchísimas gracias. Gracias, a cada uno de doctor. ustedes. Gracias, doctor. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.